Muy buenas tardes a todos los participantes del segundo día de las charlas y la campaña de actividad física, movimiento de salud. Para nosotros es un honor poder tener al profe Sebastián, agradecer a todos los que se han dado cita a esta gran campaña y poder escuchar al prof Sebastián, posterior a esto al prof Javier Vega, sobre temas muy importantes que nos van a servir y vamos a poder aprender y además poner a la práctica sobre lo que podamos aprender. Muy bienvenido, profesor Sebastián Parauco, es profesor de educación física, ex preparador físico del Club de Stronger Tigre, ex preparador físico del Club Universitario, profesor de educación física en la Universidad Nacional de La Plata, es ex preparador físico del Racing de Babio, que disputó el torneo federal C y B en Argentina. Agradecidos a nosotros por demás estudios también que presenta usted, profe, y como le conocemos en Bolivia. Muy buenas tardes, profe. Cuando usted guste, inicia con la conferencia. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, hermanas y hermanos bolivianos. Un gran saludo al público en general. Gracias por la oportunidad. Qué mejor que pasar este momento compartiendo conceptos, compartiendo conocimientos en los cuales hablábamos recién, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos consentir, podemos disentir, y qué más lindo que disentir al respecto. Ustedes imaginen un mundo donde el pensamiento fuera homogéneo. Yo creo que sería muy aburrido, no habría debate, no habría discusiones, siempre placer. Los invito también a hacer de la charla que sea horizontal, que el diálogo vaya y venga. Ahí Fernando sabe que en cuanto haya alguna pregunta que quiera hacer, me la puede manifestar, ¿sí? Ya la verticalidad, el que alguien tenía el conocimiento, que tenía la verdad, quedó, es muy arcaico, es de siglos pasados, así que bueno, me gustaría que interaccionemos de esa manera. Claramente lo virtual ha tomado una concepción terrible en esta época, ¿sí? Una manera de comunicarnos en medio de la cuarentena que tenemos que hacer a causa de la pandemia y desarrollada por el COVID-19. Y bueno, tenemos que saber llevarla. Entonces, un poquito de eso trata el inicio de esta charla. Poder llevar adelante esta situación a la cual nadie puede estar exceptuado, ¿sí? Así que bueno. Como les comentaba, todo eso de arriba, el COVID, la pandemia y la cuarentena, la tenemos que de alguna manera llevar adelante desde nuestra integridad humana. Debemos tener una férrea personalidad, una estabilidad emocional eficaz, tremenda, que no nos opaque la racionalidad nunca. Y bueno, en ello entra en el tema el entrenamiento deportivo y cómo poder llevar el mismo adelante. Una pregunta es si liderás tu vida, ¿sí? Si tenés una fuerte personalidad para poder llevar adelante distintas adversidades que a lo largo de la vida nosotros vamos teniendo como obstáculos y debemos saber superar. Este es una gran adversidad que, como decíamos, nos afecta a todos. Y miren qué loco,
lo habitual que era para nosotros, todo el contexto social, la comunicación en persona, ahora se lleva adelante de manera inhabitual, ¿sí? Y lo que nosotros pensábamos que era inhabitual, el estar aislado, el ver esas películas de Netflix, donde decíamos, qué loco están estos tipos que están dirigiendo esto porque tienen unas ocurrencias feroces. Y bueno, lo que pensábamos que iba a ser inhabitual, ahora está formando parte de nuestras vidas como un hábito. Entonces acá vamos a lanzar algunos disparadores, ¿sí? Una pregunta típica es ¿quién soy? O que te pregunten ¿quién sos? Normalmente, ante esta pregunta, nosotros contestamos con nuestro nombre, ¿sí? Un error muy típico, a mí me ha pasado, no se condice con la pregunta, pero por lo general uno atina a decir su nombre completo. Y la verdad es que soy lo que he elegido ser en la vida. Y vamos un poquito más allá. ¿Y quién has elegido ser en la vida? Te podría preguntar a causa de esa respuesta. He elegido ser lo que pienso. Bárbaro, vamos bien. ¿Y solamente lo que pensás? No, lo que pienso, digo y hago. Es decir, tiene que haber un hilo conductor entre lo que pienso desde la mente, ¿sí? Lo que digo a partir de la boca y lo que hago de manera práctica y pragmática en mis distintos quehaceres en todas las áreas. Entonces, acá, teniendo en cuenta este parámetro, se terminan los vendehumos, porque un vendehumo para mí es una persona que piensa de una manera, dice otra cosa y actúa de otra, ¿sí? Entonces, siempre lo que nosotros no nos debemos permitir es que haya una fractura entre esos de esa manera. Vemos una integridad humana muy afectada por esta pandemia que está sucediendo. Y no sé si ustedes observan, pero pareciera que recién ahora estamos dando más lugar a nuestros sentimientos, a nuestros afectos, a nuestras emociones. ¿Que desde ahora somos solidarios? No, lo hemos sido antes, o quizás no en tanta magnitud, y pareciera que ahora es un momento bisagra en la vida donde empezamos a pensar más en el otro y que nos vemos afectados, porque así hay una persona enferma, contagiada y que haya defunciones y no la conozcamos, el bienestar a nivel mundial se ve afectado y nosotros, de acuerdo a nuestro ser interior, claramente nos vemos afectados por lo sucedido. Bueno, a partir de lo que pienso, digo y hago, claramente voy a poder llegar a generar una congruencia de convicciones, de ideales, de principios de vida para poder manejarme en el día a día. Esto a partir de tener un horizonte en la vida, ¿sí? Todos debemos tener un proyecto de vida con un norte muy marcado de lo que quiero ser cuando sea grande, de lo que quiero trabajar, de lo que quiero estudiar. Y a partir de ello, formar una moral, una ética y una tabla de valores incorruptible, ¿sí? Donde nos permita a nosotros ser mejores personas. Claro que acá va a haber discrepancia de qué es la moral, de qué es la ética y qué tabla de valores debiera tener una sociedad, ¿no? Sabemos muy bien que hubo gente que obraba en nombre de Dios
y ha generado las 2 guerras mundiales. Vuelvo atrás un poquito porque yo acá como referencia en este tema tengo a este señor que ustedes lo conocen muy bien, a Marcelo Bielsa, y un nene al lado. ¿Qué quiere decir esta imagen? Es fantástica porque hay un refrán que dice, fíjate por dónde caminas, porque yo sigo tus pasos. Y ustedes se les podrá venir el ejemplo de la familia a la cabeza, donde los hijos ven a sus padres por dónde caminan y seguramente en una infancia, a lo largo de la vida, quieren seguir sus pasos de buena persona, de trabajadores, de gente digna. Y bueno, acá este chiquito de alguna manera imita a Marcelo Bielsa, ¿sí? Seguramente por observar que es una persona pura y demás. Entonces nosotros tenemos que tener estos temas muy presentes, más desde el ámbito en el cual estamos hablando. El fútbol como deporte genera, a mi entender, al menos una hegemonía a nivel mundial, ¿sí? Y es quizás el tema que más se hable en las mesas de la familia, en grupos de amigos, cuando estoy tomando un mate, ¿sí? Entonces, como jugadores, como cuerpo técnico, dirigentes, todos tenemos que tener un gran cuidado en nuestras acciones, mejor dicho, un convencimiento en nuestras acciones, porque esas se ven reflejadas a nivel mundial. El fútbol siempre emana mensajes a la sociedad. Muy bien, a partir de liderar mi vida, de tener una personalidad convincente, un ser interior formado, debo tener un horizonte claro, como bien lo decíamos, y en él empiezan a tomar partida distintos tiempos, más en este momento que estamos, ¿no? Donde a nosotros se nos empieza a entremezclar en el pensar el pasado y el futuro, y yo estoy convencido que eso no está mal. El tema es la mirada que nosotros hacemos sobre esos tiempos. Nosotros estamos en un presente e invocamos seguramente de manera recurrida al pasado, ¿te acordás cuando nos juntábamos, que comíamos un asado? Vos le decís a tu grupo de amigos, ¿te acordás cuando estábamos en familia? ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno, en este momento eso empieza a jugar en primera. Y hay una manera negativa de pensar el pasado, que es desde la nostalgia, ¿sí? Desde el querer volver, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, que me termina generando angustia. Estaría bueno siempre ver el pasado de manera positiva, en este caso, a mi entender, desde el aprendizaje. Imagínense que nosotros estamos manejando un auto, yo tengo que mirar adelante, tengo que ir al futuro y estar a la expectativa de lo que pasa, estar en el presente, ¿sí? Pero tengo el espejito retrovisor que me permite mirar hacia atrás, saber lo que está pasando o lo que pasó atrás mío para seguir hacia adelante. Bueno, esa es una buena manera de mirar el pasado y pensar el presente como el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, vieron que siempre que pasan cosas, uno se puede poner en víctima y decir, ¿por qué a mí? Cuando yo creo que en realidad las cosas las cosas pasan, y de acuerdo al positivismo que tenga uno, a las convicciones que tenga uno, sabrá sobrellevar esa adversidad. Y pensar el presente en este momento, desde el compartir más tiempo con la familia, el estar encerrados y bueno, disfrutar un poquito más de esas personas con las que uno está conviviendo, que antes seguramente
por todo la inercia que nos proponía el trabajo, el hacer, el ir, cumplir horario y demás, uno no tenía tiempo para esas cosas. Entonces, pensar el presente en sacar provecho de esta situación. Y también se puede pensar el futuro de una manera negativa y positiva, a lo mismo que el pasado, un futuro pensado desde la ansiedad, estoy ansiando superar esta situación, que el fútbol retome, volver a determinada habitualidad. Sabemos que hasta que no se dé la vacuna, que agradecemos que hay más de 100 proyectos en el mundo abocados a eso, y 2 con gran magnitud, tomando partida para que la vacuna esté lo antes posible, y nosotros de alguna manera entramos en una ansiedad de que todo esto pase. Y bueno, sería bueno ver el futuro desde la motivación, tomarnos este tiempo para generar proyectos para el día de mañana, poder salir adelante de la mejor manera, en cuestiones laborales, cuestiones personales, ¿sí? De esa manera, mirar el futuro y no desde la ansiedad que tan mal nos hace. Bueno, esta frase la escuché, me gustó. Vine a este mundo a ser yo, no a ser mejor que el otro. Pensar siempre en mejorar uno mismo, en mejorar la expresión personal para poder llegar a ser un mejor ser, ¿no? Y no ser mejor que el otro en el sentido de que le tengo que pisar al otro para conseguir tal puesto laboral, para poder tener una relación con esa persona, con otra persona. El no conformarse nunca. Por ejemplo, un jugador está jugando en el mejor equipo de Malasia. Y bueno, tiene que apuntar ese jugador no a jugar solamente en ese equipo, sino a jugar en la selección nacional. Y juega en la selección nacional y tiene que superarse día a día, ¿sí? Para poder jugar en el fútbol del exterior y no quedarse en esa comodidad. Siempre hay que apuntar a superarse desde recursos nobles, desde recursos lícitos en lo que es la parte humana. Acá ustedes conocerán a este quien fue un gran deportista, donde decía que imposible no es nada, ¿sí? Nada es imposible, y dejar de lado el si yo hubiera, porque hay gente que se ha quedado, si yo hubiera dejado la joda, yo hoy sería futbolista profesional, si yo hubiera tomado tal decisión, y no nos tenemos que ir a dormir con eso, sino hay que jugársela, hay que tomar riesgos, la vida trata de eso, y el día de mañana donde nosotros podamos hacer una evaluación, al menos saber que hicimos el sacrificio adecuado para poder mejorar día a día. Bueno, acá ya un poquito entrando en lo que es la parte de entrenamiento, teniendo todo hablado ya con mis deportistas para estar muy fuerte de la cabeza, muy fuerte mentalmente, porque a mí el día de mañana me dicen, miren muchachos que en 2 semanas vuelve la competencia, y yo tengo que estar muy fuerte hoy en día para ya en 2 semanas estar mejor. Y quien esté mejor en el presente va a estar mejor parado en ese futuro próximo, que no sabemos por el momento cuándo se va a reanudar todo. Bueno, acá objetivos y cuestiones a considerar en el entrenamiento deportivo durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio, lo que se conoce comúnmente como cuarentena. Nosotros en el club de Strong, cuando formaba parte del cuerpo técnico, iniciamos este entrenamiento a distancia enviando
planes de entrenamiento en PDF, hicimos la planificación correspondiente, hacíamos una periodización correspondiente y teníamos distintos videos de distintos trabajos y eso enviábamos por día. Hasta que caímos en la cuenta, a mí me hizo mucho ruido la falta de la empatía con el grupo, la falta de compartir momentos con el grupo, porque no, de alguna manera el ser humano, digamos, debe ser tenido en cuenta en todas sus áreas. Entonces, a los pocos días resolvimos llevar a cabo entrenamientos virtuales que se nos ocurrió de una cuestión más que nada afectiva y de contención. Bueno, nosotros llevando a cabo los entrenamientos virtuales, a mí se me ocurren algunos objetivos y cuestiones a considerar en ese entrenamiento a llevar por los deportistas en los distintos clubes a nivel mundial. Acá dice mantenimiento de la aptitud física. La palabra mantenimiento yo la puse entre comillas porque me acordé y la verdad genera un poquito de ruido. Vos decís, ¿mantener qué? ¿Mantener ese deportista que venía entrenando? Ni en pedo. Pero yo decía, mantener pensando que esta situación iba a mejorar y que en poco tiempo íbamos a volver a entrenar en campo. Miren qué iluso, ¿no? Pero bueno, nadie sabe cuándo esto puede prosperar. Entonces, ante alguna nota, lo que fuera, un objetivo general de estos entrenamientos virtuales era el mantenimiento de la aptitud física, que ahí, bueno, verán los distintos componentes de la misma, como la aptitud aeróbica, la fuerza, la composición corporal, la flexibilidad. Composición corporal, donde el peso de la persona depende de algunos factores inamovibles, como la masa ósea, los distintos tejidos, la piel, ¿sí? Tres factores que difícil haya un cambio de peso una vez que la persona ha madurado biológicamente. La masa ósea en detrimento o en beneficio puede aumentar un poquito, pero los principales tejidos que se pueden ver afectados en su composición son la masa muscular y la masa grasa, ¿sí? Yo escuchaba que algunos planteles tienen que pesarse, jugadores tienen que pesarse en su casa, sacarle una foto a la balanza, a lo que registra, ¿sí? Y enviarlo a su nutricionista, a su médico. El tema es que la persona puede seguir pesando lo mismo y haber hecho un cambio radical de masa. Puede pesar lo mismo y hoy en día puede tener, seguramente, tiene menos masa muscular que la que tenía antes y hubo una reconversión a masa grasa. Y yo digo, bueno, ¿y el peso entonces para qué? Porque ¿qué se evalúa? ¿El índice de masa corporal? Es una medida estadística que surgió en la década del 70, en el 72, si no me equivoco, por una persona, un estadista belga, ¿sí? Y que hizo una relación de talla y masa corporal para sacar un índice que no nos dice nada, un índice que solamente nos habla de peso pero no de composición, y yo estaba olvidando algo importante, que es lo que se busca medir también en esos tejidos, que es el agua, como elemento fundamental, ¿no? A ver, me molesta un poquito. A ver si puedo minimizar la camarita. Ahí está. Ofrecer sesiones de entrenamiento atendiendo las demandas específicas del deporte. Bueno, ahí puse algunos ejemplos. Aceleraciones, desaceleraciones, sprint, caídas unipodales, donde mirar esa serie de cosas anotadas ahí entre paréntesis, como la estabilidad de la cadera, el comportamiento de la rodilla, la flexión del tobillo y demás. Ustedes dicen, yo entreno en mi casa para medianamente
hacer ese mantenimiento, entre comillas, de la aptitud física. Y no estoy entrenando de manera específica. ¿A vos te parece que no estás entrenando de manera específica si seguís atendiendo las demandas del deporte, lo que tu deporte te demande, el deporte que practique cualquier persona que esté oyendo? Llévelo a eso. En su deporte no necesita fuerza, donde por ejemplo sabemos que la aceleración depende de la fuerza rápida, la desaceleración depende de una fuerza reactiva, donde sabemos que se puede mejorar el sprint. Esto está por distintas investigaciones consensuado, donde el sprint puede mejorar sin siquiera hacer sprint, solamente haciendo fuerza, ¿sí? Y donde estoy trabajando para que mi rodilla en una caída, por ejemplo, se banque los 350 kilogramos cuando yo freno en una cancha llevando adelante un partido oficial o una práctica formal de entrenamiento. Y hago la pregunta al revés. ¿Pensamos que entrenamos específicos si en el campo de juego hacemos todos los días fútbol? Bueno, mi respuesta es no, porque solamente haciendo fútbol todos los días no mejorás los distintos factores indispensables para poder desempeñarte mejor en el campo de juego. Biomecánica de los movimientos, bueno, observar siempre esto, ¿no? Estar atento a los distintos movimientos que pueda llegar a hacer el jugador en este entrenamiento virtual, en vivo, que está llevando un cuerpo técnico adelante con sus jugadores. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era, cada jugador tiene una carpeta con todos los datos, ¿sí? Debemos saber todo sobre nuestros jugadores, no solo en aspectos físicos, en distintas evaluaciones que podamos llegar a hacer, sino que yo, primero porque lo siento, y segundo que a partir de sentirlo, estoy convencido que debe ser así. Yo debo saber si mi jugador está bien familiarmente, si sus hijos están bien en la escuela, si mi jugador está contento, está contenido, si mi jugador a la hora del día que le toque salir a hacer las compras, ha podido surtirse de la variedad de elementos que necesitaba, y si no tiene algo, necesito buscar una solución, ¿sí? Debo saber todo. Bueno, entonces tenemos que tener una carpeta donde tenemos que tener al pormenor de los detalles todos estos datos que estamos mencionando y muchos más. Bueno, donde nosotros observábamos alguna falencia y que el jugador no la podía corregir a partir de nuestra corrección oral, eso va anotado, se lo registra en su carpeta, ¿sí? Para después volver al campo, cuando volvamos al campo, y ver cuál es la causa de por qué no puede hacer esa corrección motriz. Porque le ha pasado que le dicen, corregí tal cosa, pero la corrección muchas veces no es voluntaria, no es una cuestión de ganas, es una cuestión de que algo pasa que no sabemos qué y lo tenemos que descubrir lo antes posible. Gestos técnicos varios, llevar a cabo distintos gestos para de alguna manera seguir familiarizado con los mismos. Nosotros, bueno, cabezazo, anticipación, brindar la posibilidad a nuestros deportistas que en algún momento del día, si entrenás por la mañana, que lo hagan por la tarde, hagan trabajos técnicos variados en su casa, que por ahí es difícil plantearlos porque no sabes la dimensión que tienen de espacio, pero bueno, siempre haciendo mención a que estén familiarizados con el elemento, en este caso con la pelota si hablamos de fútbol. Nosotros, por ejemplo, llevábamos a cabo, de acuerdo a estímulos cognitivos, la anticipación en alguna jugada, ¿sí? Haciendo una figura del rival con una silla. Y bueno, había que rebuscársela y mucho. La creatividad también debe formar parte. Una creatividad seria, una creatividad que no debe malentenderse de hacer cualquier cosa. Una creatividad seria para poder mantener un proceso de entrenamiento medianamente a los muchachos motivados. Bueno, llevar a cabo también conceptos teóricos de táctica, técnica, estrategia,
porque claramente lo que no se puede negociar en un equipo es que no tenga identidad de juego, ¿sí? Porque yo creo que si no hay identidad de juego, el principal responsable es el cuerpo técnico. Entonces seguir trabajando sobre ello. Acá dividir al grupo en los entrenamientos físicos deportivos para corresponder con la calidad de trabajo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Dividíamos al grupo en dos, de 34 jugadores teníamos 17 jugadores por grupo, entonces la atención puede ser más focalizada. Te tenés que dividir menos la atención sobre los jugadores y vos tenés la posibilidad de hacer mejores correcciones y mayores también, ¿no? El tema, bueno, tenés que elaborar más, es parte nuestra. Y muchas veces, para llevar a cabo un proceso, hace falta capacidad de gestión, eso hay que tenerlo muy presente, y el compromiso por la tarea, claro, eso ni hablar, innegociable. Planificación y periodización en el proceso de entrenamiento, esto hablado desde una adecuada secuencia y consecuencia de los contenidos de entrenamiento. Ahí voy a hacer un punto. Nosotros no por estar en esta situación tenemos que dejar de planificar y de periodizar el proceso de entrenamiento como se debe, con la mayor profesionalidad posible, y si podés, entrenar la mayor cantidad de días posible, la que vos creas correspondiente. Bueno, hay equipos que están entrenando 2 veces por semana, hay equipos que están entrenando 3 veces por semana. Nosotros entrenábamos de lunes a viernes, queríamos mantener el foco en ese futuro incierto y que todo el grupo esté unido. Entonces hacíamos 2 grupos, siempre los cambiábamos entre semana para que vean distintas caras, todos estén relacionados, y los días de charla nosotros llevábamos a cabo un día que asignamos por lo general los jueves para hacer una charla, ahí teníamos todo el grupo unido porque es fundamental. Y variar los estímulos por día entre una semana y la otra. ¿Esto por qué? Porque había veces que un jugador le tocaba salir y no llegaba, por ejemplo, el que le toca salir el día miércoles. Si vos tenés el mismo estímulo planteado para el día miércoles, en la planificación, más allá de que varíen los ejercicios, ese estímulo el jugador se lo está perdiendo. Claro que después se le enviaban los videos, la pertinente explicación para que lo haga por la tarde. Pero no es lo mismo que entrene bajo una supervisión, que lo haga por su cuenta, más allá de que uno estaba predispuesto a cabo ese entrenamiento. Muy bien. Prioridad en la recuperación, no arriesgar en vano, otra cuestión importante a considerar en este entrenamiento virtual. No tenemos un horizonte claro de competencia, entonces ante la mínima molestia, seamos cautos, seamos un poquito más conservadores, no arriesguemos en vano, porque podemos llegar a generar consecuencias negativas. Y aprovechar este periodo, un poco de cómo ver el presente, ¿no? De una manera positiva, aprovechar este periodo para recuperar lesionados, por ejemplo. Bueno, no despertar interés en cuestiones novedosas y en sistemas energéticos que no se corresponden con el deporte, en este caso, con el deporte que cualquiera de ustedes realice. El no despertar interés en cuestiones novedosas me lleva a graficar métodos de entrenamiento que, por ejemplo, los jugadores no venían trabajando. En este sentido, no debemos querer ser más papista que el Papa. Debemos mantener un proceso que cumpla con los requisitos correspondientes de la práctica deportiva a realizar, pero no tenemos que ir más allá. No pensemos que en este momento vamos a mejorar al deportista, porque el contexto es totalmente distinto. Entonces, hagamos cosas que los jugadores venían realizando, ¿sí? Y no hagamos cambios radicales de planificación. Y bueno, después el sistema energético, yo escucho algunos ejemplos por ver tiempos de trabajo, tiempos de pausa,
que se está metiendo mano, por ejemplo, en el sistema anaeróbico láctico, con producción y tolerancia de lactato. ¿Yo para qué quiero producir lactato si no tiene nada que ver con el fútbol? Claro que yo sería un hipócrita si no sé que yo en este momento, sentado hablando, estoy haciendo una producción de moles de lactato, pero es una producción intrascendente. No, porque yo quiero que mi futbolista se canse, yo quiero que mi futbolista transpire, y vos le preguntás al tipo cómo terminó, al sujeto, y terminé con una frecuencia ventilatoria feroz, estaba ahogado, estaba hiperventilando. Bueno, eso da cuenta que hemos metido mano en un sistema que nada que ver tiene con el deporte acíclico, ¿sí? Y acá nosotros empezamos, también hay distintos programas que ahora se ha masificado por la situación, distintos programas de entrenamiento ya pautados que vienen y que distintas personas, incluso en el fitness, en cuestiones de salud, tomamos programas y hacemos sin la supervisión de un profesional a cargo que nos diga qué objetivos debieran ir con la persona de acuerdo a lo que la persona también tenga en vista de hacer, en vista de mejorar. Y lo que está pasando también, me pareciera a mí, se está hablando de lesiones en este momento de la cuarentena al entrenar en casa. Bueno, ahí abajo lo dice, ¿no? El prevenir lesiones por estrés. El estrés por lo general lo llevamos a cabo, se está llevando a cabo un sobreestrés por mucho volumen de trabajo. Claro, estamos cayendo en que el jugador, el deportista tiene que hacer cosas más simples porque es obvio que carece de los medios correspondientes de un campo de juego, de los materiales de trabajo, y quizás puede que se estén llevando a cabo trabajos más simples en la casa. Pero no por llevar a cabo trabajos más simples, tengo que duplicar, tengo que triplicar el volumen, porque ahí empiezan a jugar las lesiones por estrés. Inseguridad en los materiales de trabajo, bueno, tener en cuenta esto a la hora de corregir cuando mi deportista entrena, ¿no? Yo lo que más he visto es el uso de silla de plástico, de alfombras, manija de bidones, silla de plástico al hacer, por ejemplo, una subida al banco, se pueden abrir las patas, romper las alfombras, si se hace algún desplazamiento, puede derrapar la alfombra y terminar en una caída. Bueno, la manija de los bidones, romper, y hay muchos más ejemplos, yo ahí solamente anoté algunos. ¿Qué se les requería a los jugadores? Desde mi punto de vista, le pedía que traten de exponerse determinada cantidad de minutos a la luz solar. ¿Por qué? Porque yo voy, a partir de exponerme a la luz solar, voy a producir vitamina D. Y si no como pescado, son los dos recursos prioritarios para su producción. El ingerir pescado o el estar expuesto a la luz solar, si combino los dos, mucho mejor. Una vitamina D, que muchos sabrán, es fundamental para el rendimiento muscular, porque tiene receptores en la célula muscular que se conocen como BDR, B corta DR, ¿sí? Y que esos receptores, al tomar determinada cantidad, al señalizar esta vitamina, a esos receptores que se encuentran en diferentes zonas de la célula, el sarcolema y el núcleo de la misma, hacen que yo, por ejemplo, pueda generar más miocitos y pueda incluso, hay una gran correlación entre el diámetro de las fibras rápidas 2A, fibras, para no menospreciar, de acuerdo a la cantidad de vitamina D que yo tenga en sangre. Hablábamos un poquito, Fer, si hay alguna pregunta, chicos, ahí me cortan, ¿eh? Hablábamos un poquito de llevar a cabo los trabajos en casa y que de alguna manera pueden llegar a ser simples por carecer de recursos
para poder hacer, pongámosle, algunos mejores ejercicios. Bueno, pero la verdad que lo que no hay que negociar es que eso simple que se puede hacer se transforme en complejo. Yo tengo que buscar la complejidad en el entrenamiento deportivo siempre. Yo le tengo que hacer las cosas difíciles a mi deportista. ¿Cuál va a ser el límite de esa complejidad? Que el jugador pueda resolver. Ese va a ser el límite. Y es un factor indispensable para jugar con una alta intensidad. Entonces yo no se la voy a hacer fácil por más que entrene en casa. Yo le voy a ir complicando los ejercicios a medida que las cosas van saliendo, desde un principio, desde la progresividad misma. ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer cuestiones difíciles, llevarlo a un gran estrés al jugador para generar adaptaciones y jugar también con cuestiones neuromusculares desde la resolución. Tenemos que hacer entrenamientos, como decía, siempre difíciles y llevar a cabo una carga neural tremenda, tremenda. Porque un jugador carga neuromuscular extraordinaria. Entonces yo no lo tengo que acostumbrar por trabajar en casa a hacer cosas fáciles y cosas lentas. No, no, de ninguna manera, innegociable. Bueno, también se me había ocurrido la idea de, más allá de controlar el peso, como algunos lo pueden llegar a hacer, entregar un plan nutricional a seguir por los jugadores. Perdón, esto fue idea del médico. Lo que a mí se me había ocurrido es que haya un registro de la ingesta de los alimentos por parte de los jugadores, por ejemplo, de una semana. ¿Sí? Que una semana anoten todo lo que van ingiriendo al pormenor de los detalles. No es por una cuestión de excesivo control, no es por una cuestión de andar retando a alguien, sino más bien para saber si hay una deficiencia nutricional en mi jugador. Puede que haya una cuestión macro que esté faltando o una cuestión micro. ¿Sí? Sabemos que un deportista no puede ingerir proteínas por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso corporal y que cada gramo de proteínas para generar un anabolismo requerido también debe ir acompañado por al menos 4 gramos de hidrato de carbono. Entonces nosotros tenemos que saber la ingesta de macronutrientes y de micronutrientes que están llevando a cabo los deportistas hoy en día para ver si hay una deficiencia de la misma y al detectar la deficiencia poder corregirla. ¿7 minutos? Bueno, vamos a darle, me va a faltar quizás mostrar la parte práctica. Organizar charlas con distintos profesionales para atender diversas áreas. Nosotros lo hemos hecho desde la psicología deportiva, desde la nutrición, desde cuestiones de liderazgo. Bueno, una contención de grupo, como lo habíamos dicho, de lo socioafectivo virtual, algo que nos va a servir desde los entrenamientos en vivo. Muy bien, vamos a pasar un poquito rápido. Acá lo que hay que buscar es una comunicación constante con los deportistas, brindar esa contención, estar nosotros siempre presentes. ¿Qué quiero decir? Que no solamente tenemos que estar en el entrenamiento en comunicación con ellos, sino que un mensajito no le hace mal a nadie. Y lo voy a hacer porque lo siento, no por alguna otra cuestión. Yo siento que mi deportista tiene que estar bien como ser humano porque me intereso en él. Y segundo, bueno, por toda esta situación que estamos pasando todos. No negociar lo único a saber cumplir, el compromiso profesional del trabajo. No, entrenamos 2 veces por semana. Total, no sabemos cuándo vuelve la competencia oficial. No, macho. Tenés que tratar de entrenar todos los días, porque vos tenés que ser el mejor equipo que va a reiniciar la competencia oficial. ¿Sí? Ese es el compromiso de tu profesión. Trabajar, que es lo único que podemos prometer. Bien,
Voy a utilizar este tiempo, nos va a faltar mostrar quizás la planificación, las planificaciones a llevar a cabo en un microciclo, objetivo y cuestiones a considerar en entrenamiento deportivo post-cuarentena. Yo digo post-cuarentena porque va a haber una flexibilización seguramente cuando vuelva la actividad, en este caso deportiva, de manera oficial, y la pandemia va a seguir. Es más, con los protocolos se va a tener que seguir hasta que la vacuna esté vigente. Y eso va a depender de la Conmebol y de cada federación los protocolos a seguir. Bueno, habrá que hacer énfasis en volver a entrenar desde patrones básicos de movimiento, ¿sí? En patrones básicos de acuerdo al entrenamiento que estoy llevando a cabo hoy en día, olvidados o no, ¿sí? Estos son patrones básicos de saltos, de cuestiones gimnásticas que el deportista debe manejar en su base motriz. Volúmenes de entrenamiento bajos con aumentos de progresividad intra e intermicrociclo. No vaya a ser cosa que empecemos a entrenar llevando a cabo volúmenes altos que a mí me parece que son bajos porque estoy tomando registro de los últimos partidos con los GPS. Cuando nosotros hacemos una relación de trabajo, de que en el partido lo tomamos como 1 al valor del total de las distintas mediciones que arroja un jugador, podemos entrenar, sabemos, hasta 3,5 veces más en la semana de lo que hicimos en un partido, como una semana extraordinaria de volumen. El tema es que vamos a volver a jugar y los valores, de acuerdo al último partido, seguramente no se van a volver a repetir. No voy a hacer la misma cantidad de sprint, no voy a hacer la misma cantidad de aceleraciones. No sé si voy a tener el tiempo promedio de la pelota que se habla por jugador de 50 segundos. No sé si voy a correr por minuto los 100 a 130 metros que en promedio recorre el jugador en ese tiempo por partido, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado cuando volvamos a las prácticas, tengamos todo medido. Bueno, hagamos evaluaciones varias, en especial lo de composición corporal que habíamos hablado. Trabajar luego, ¿sí? Ir a la biomecánica de los gestos específicos, porque hay que trabajar desde la eficiencia mecánica, porque el costo energético, si yo soy eficaz mecánicamente, hoy el costo energético es una clave en el alto rendimiento deportivo. Mientras mi deportista menos costo tenga en la actividad, con más margen, con mejor performance, llegará hacia el final del partido, ¿sí? Bueno, patrones específicos de movimiento y trabajar sobre un reclutamiento específico de unidades motoras en gestos técnicos propios del juego, ¿sí? Bueno, vamos un poquito rápido. Trabajar sobre las funcionalidades. Tengamos... Yo, muchachos, si quieren tengo para un ratito, manejan ustedes el tiempo. Si a mí me dan más tiempo, mejor. ¿Cuánto tengo? No, 15 minutitos más, 10. Bien, bien, vamos tranquilos, ustedes manejan. Bueno, hablábamos de distintas funcionalidades a tener en cuenta. Yo pongo entre preguntas GPS. No vaya a ser cosa, como decíamos, de que nos encerremos en los GPS y querramos cumplir a rajatabla lo que yo vaya a plantear, un volumen determinado de entrenamiento, una intensidad determinada, siempre buscando el máximo de la misma en cada sesión. Buscar siempre volúmenes altos semanalmente, ¿sí? Semanalmente, no diariamente, porque si yo me voy de la mano, hago mucho volumen un día, me va a costar recuperarme más hacia la otra sesión. Entonces yo tengo que distribuir bien las cargas y que esa semana de entrenamiento, desde una cuestión lógica, de una buena intensidad llevada a cabo, la carga de entrenamiento semanal tenga el más alto volumen posible. Bien, el tema, esto habrá que ver cómo viene entrenando cada cuerpo técnico con sus jugadores, el tema de la urgencia de fuerza muscular, es un factor indispensable para el rendimiento deportivo, el trabajo de fuerza en sus distintas vertientes, porque los factores imprescindibles del juego, lo que me hace ganar o lo que me hace perder, un desmarque, un remate, un salto a cabecear,
van a depender de la fuerza. Yo creo que se va a ver afectado más aquel equipo que la ha trabajado menos durante este tiempo cuando se vuelva a entrenar. Y saber que vamos a tener por delante, cuando se restablezca la competencia, un calendario arduo, un calendario muy comprimido de partidos. Voy a tener cada determinada cantidad de días, ¿sí? Seguramente cada 3 días, lo permitido, un partido, de acuerdo a cuándo se vuelva, de acuerdo a cómo se haga el cronograma. Y bueno, va a ser muy importante manejar con hilo muy fino la recuperación en aquellos jugadores que, de acuerdo al registro que yo tenga de minutos jugados por partido, estén acumulando más minutos de juego, ¿no? Y poner el foco en el rendimiento en aquellos jugadores que no vienen siendo partícipes de los juegos oficiales, porque van al banco y no entraron, o porque van al banco, entraron menos de 60 minutos, los no convocados. Tengo que tener a todo el plantel muy bien, porque es muy probable que esto nos afecte y todos tengan que estar de la mejor manera, porque donde se me cae un soldadito, el otro tiene que estar en mismas o mejores condiciones que el jugador que sale, ¿sí? Entonces es muy fundamental. Ahí la imagen del calendario haciendo elocuencia a ello. Y a la izquierda una imagen de una división inferior de San Lorenzo, que es lo que vamos a tener que recuperar cuando volvamos al campo de entrenamiento. Cuando volvamos a entrenar en campo, tenemos que recuperar la alegría, más que la alegría, que para mí es un aspecto emocional individual, la felicidad del equipo. Y la cuestión socioafectiva, tienen que volver a relacionarse, porque no se olviden que estamos haciendo un hábito de lo inhabitual. Lo inhabitual es estar aislado socialmente. Entonces, hay que manejar al pormenor el reinicio de las prácticas de entrenamiento. Muy bien, acá un breve ejemplo de lo que hemos llevado a cabo en el microciclo 13 de trabajo en el último club. Ahí, bueno, los días con su fecha. Fíjense, el primer horario correspondía al grupo 1, el segundo horario correspondía al inicio del grupo 2, y hacíamos la planificación como correspondía, manteniendo una periodización óptima, ¿sí? No por estar en esta situación nos tenemos que desligar de estos aspectos que son fundamentales en todo proceso. Ahí, bueno, los estímulos de trabajo, ¿sí? Ciclos respiratorios, movimientos correctivos, el tiempo. Fíjense que llevábamos a cabo distintos métodos, como un intermitente neuromuscular. Bueno, ahí los tiempos. El signo menos era porque era un estímulo de descarga. Ahí dice 6 segundos por 20, 6 segundos de ejecución por 20 de pausa. Yo no soy amigo de 6 segundos de ejecución en este tipo de trabajo, porque a partir de 6 segundos empiezan a pasar otras cosas, empiezan a implicarse cuestiones bioquímicas que no nos interesan. Pero ¿por qué llegamos al máximo de decir 6 segundos y no trabajar 5? Brindábamos ese segundo por el delay de internet, porque no todos los jugadores están en el mismo lugar, porque no todos tienen los mismos megas, porque no todos manejan el mismo internet. Entonces dábamos un segundo de margen de error. Bueno, la flexibilidad hay como un proceso de recuperación, de restablecimiento fibrilar, que ahora manejábamos la flexibilidad, pero en este proceso de restablecimiento fibrilar, uno, en los entrenamientos comunes, tiene que manejar distintas maneras de hacer foco en eso. La flexibilidad individual, la flexibilidad asistida, el foam roller, ¿sí? La crioterapia.
A ver. No, ahí la chiqué. No, pasa que el cuadro quizás, y ahí yo salí. Ahora, ahí volví. Bueno, vamos a manejarlo así por el momento. Fíjense, bueno, el martes seguimos con otros estímulos, hacemos estímulos cognitivos, la verdad nos iba muy bien, hemos buscado una creatividad ahí, ¿sí? Y llevamos a cabo trabajos cognitivos físico-técnicos que nosotros los queríamos transformar en intermitentes metabólicos, de trabajo de 20 segundos por 10 segundos de pausa. Bueno, ahí ven el tiempo, estímulo de fuerza, ¿sí? Trabajos de zona media como planchas estáticas, planchas dinámicas con sus series correspondientes. Todo esto, me faltó aclarar, esto es una presentación semanal. Después, cada estímulo está pormenorizado, su explicación, sus ejercicios por sesión de trabajo. O sea, el día lunes, tal día lunes 25 del 5, en la carpeta del microciclo 13, del mesociclo, seguramente en este caso 4, detallado lo que se hizo en tema ejercicios. Y así con todos los días de trabajo. Justo este jueves se dio libre, pero los jueves siempre hacíamos una charla con distintos profesionales y el sábado brindábamos un entrenamiento opcional. Quien gustaba entrenar nos hacía pedido de ello y si no, sábado y domingo se descansaba. A ver. Muy bien, ahí un breve ejemplo. No sé si hay preguntas. Muy bien. Ahí un breve ejemplo de la planificación semanal que habíamos realizado, ¿sí? Otro microciclo, pero bueno, es un poquito más de lo mismo de la planificación. Bueno, muchas gracias a todos. Corrimos un poquito con el tiempo. Espero que los conceptos transmitidos no hayan generado certeza, sino hayan generado aún más dudas, que nos hayan descolocado, que nos saquen de nuestra zona de confort en la cual nos sentimos cómodos y debemos salir de ella, ¿sí? Si ese cometido se cumplió, soy un agradecido, estoy abierto a la comunicación con todos ustedes. Ahí verán que dejo mis datos de algunas también redes sociales. Y primero, leer algunas cositas a modo de buscarle la moraleja al tema. Profe Sebastián, profe Sebastián, tenemos algunas consultas. Vamos a leer algunos comentarios que hacen vía Facebook sobre José Antonio, excelente profe, Mariel Lara, genio, profe Sebas, José Alegre, qué grande es el profe. Ahora tenemos una pregunta de Carla. Profe, buenas tardes, excelente disertación, una consulta. ¿Qué relación tiene el preparador físico con el kinesiólogo fisioterapeuta antes, durante y post partido de fútbol? Linda pregunta para un siglo que nos está proponiendo un trabajo interdisciplinario, viniendo de una década del 2000, de trabajos multidisciplinarios donde había muchas disciplinas, pero costaba coordinar entre un profesional y el otro, ¿sí? Entonces el jugador prácticamente no sabía a quién hacer caso, que cada cual tenía su verdad y hoy es maravilloso que se esté llevando a cabo un trabajo de interrelaciones médico y claramente que la comunicación es esencial
es fundamental la relación entre el profe, el kinesiólogo, el médico, ¿sí? Somos quizás entre nosotros los que nos vemos mucho de la cara. A mí, yo siempre le hago un solo pedido a los kinesiólogos, a los fisioterapeutas, que es que me busquen recuperar al jugador o el tratamiento de distintas molestias, siempre teniendo en vistas un futuro que va a volver a la cancha, ¿sí? Entonces que me lo trabajen siempre desde el rendimiento. Si trabajan la fuerza, que me trabajen la fuerza con calidad y que trabajen la mayor intensidad posible en ello. Es decir, en lugar de hacerme 15 repeticiones en un ejercicio, que busquen hacer 8, que busquen hacer 6, ¿sí? Pero que siempre se acerquen también a ser parte del rendimiento deportivo y no solo el recuperar al jugador, porque después el jugador tiene que entrar y jugar y capaz, si no se hacen las cosas apuntando a ese rendimiento que estoy marcando, el jugador va a volver más lento, va a volver más desfasado de toda la velocidad que requiere el juego, una velocidad tremenda, desmensurable. Otra pregunta, profe Lisset Urquizu Porcel. Profe, buenas tardes, excelente. En los niños, ¿cómo puedo mantener o ayudar a su motricidad en esta cuarentena para que no pierda el avance en el deporte que tiene? Magnífica pregunta también. Tenemos Porque otra pregunta, quizás, profe, leo yo las preguntas y usted da respuesta. Gracias, profe, por la exposición. Dejando de lado las capacidades coordinativas y las cognitivas, ¿cuál considera que es la capacidad física condicional más relevante para el rendimiento en el fútbol? Pregunta Neva Aliaga Parrado. Bueno, te empiezo por la última. Claramente que todo trabajo en las distintas áreas que nosotros podamos llegar a hacer. Sabemos que el fútbol cada vez es un proceso más complejo de abarcar, por ende los cuerpos técnicos empiezan a ser más amplios para que no se nos escape nada, para que tengamos todo muy meticulosamente registrado y tengamos un control correspondiente, no excesivo correspondiente, para achicar el margen de error. Pero en particular, y para no evadir y no ser tibio en la respuesta sobre la última pregunta, la fuerza máxima, ¿sí? y la potencia máxima son fundamentales para el alto rendimiento porque se condicen con la mayoría de los factores trascendentes en el deporte. No sé si ahí contesto un poquito. Y la de los niños me dijiste, la pregunta sobre los niños. Bueno, es fundamental tenerlos entretenidos. Seguramente la educación física escolar tendrá también que tomar un protagonismo en ellos. Los distintos clubes de formación también tendrán que estar al cuidado de nuestros chiquillos, de qué es lo que hacen cada día, ¿sí? Pero bueno, siempre buscar actividades recreativas, también complejas de resolver, actividades variadas, actividades desde la coordinación, desde mantener nuestro sistema nervioso central muy activo y siempre desafiarlo, siempre desafiar a este sistema. Les recuerdo que hay una etapa sensible en los niños de 6 a 12 años donde se tiene que hacer principal hincapié en trabajos coordinativos. Por lo tanto, si nosotros podemos buscar juegos donde los chicos tengan que generar, ejecutar con pautas de coordinación, bárbaro. Por ejemplo, yo a mis sobrinitas hace 2 días las hice jugar a la rayuela, ¿sí? Porque esos juegos están perdiendo lugar y son fantásticos para generar una riqueza motriz, que tengamos
que tengan engramas motores amplios para después ejecutar programas motores en los entrenamientos variados, engramas que a nosotros nos quedan de alguna manera en la memoria, y cuando llegamos a primera división y me dan algo nuevo, o en las juveniles, lo agarro enseguida porque tengo una riqueza motriz. Entonces siempre buscar riqueza motriz en los chicos desde, en este caso, la recreatividad. Profe, tenemos una última consulta. César Carlos Delgadillo Llanos. Profe, ¿qué da usted a nuestros deportistas que se estaban preparando para competencias y ahora están improvisando en su casa? ¿Es importante que el kinesiólogo fisioterapeuta deba estar presente? Sí, me cuesta creer que un futbolista profesional esté improvisando. La responsabilidad del cuerpo técnico debe ser estar a diario con ellos, por eso es todo lo que estuvimos hablando. Así que va en el tema del compromiso profesional de los profesionales que estén a cargo del proceso de entrenamiento de cada deportista. Uno lo que podría hacer con cualquier persona que trabaje de la calidad de vida o del rendimiento deportivo es que no improvise, que siempre se asesore con un profesional en la materia, ¿sí? Para no entrar en cuestiones que no queremos, como hemos hablado, de ingresar en excesivos volúmenes, en hacer trabajos que no me generen seguridad. Y bueno, tratar siempre de pensar en llegar con el mejor rendimiento posible al campo de juego. Por lo tanto, lo que recomiendo es que se asesore con algún profesional en la materia. Porque bueno, claramente la pregunta puede hacer elocuencia a un deportista amateur que quizás no tenga un medio sistemático de entrenamiento mediante el club, y bueno, ahí habría que buscar siempre la contención y, como te decía, llevar a cabo entrenamientos lo más específico posible, en este caso de factores físicos, para llegar con una buena performance a cuando se reanuden las prácticas de entrenamiento. Gracias, profe. Muy Nosotros bien, muy agradecidos. déjame leer una cosita, ¿sí? Dale, adelante, profe. Me encanta esto. Cuando lo vaya leyendo, la mayoría del público se va a dar cuenta de quién estoy hablando, ¿sí? Las evaluaciones no tienen que hacerse en función de lo que se obtiene, sino de lo que se merece. Si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió, si no lo premia, no hay mucho riesgo. Pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida, sí hay mucho riesgo. Premiemos lo que se obtiene merecidamente y siempre con recursos lícitos, siempre desde la nobleza del ser humano. Por lo tanto, ¿hay algo para ganar? Dámelo. Dámelo, pero que sea de una aplicación noble. Créeme que todo lo que sea para ganar, yo lo tomo. ¿Sí? El que cruza el jardín, decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña la flor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no tenemos que tomar atajos en los procesos de entrenamiento, en los procesos deportivos, sino siempre hacer uso del camino que me va a llevar a un mejor resultado y que soslayemos todo aquello que se consigue de manera inmerecida. Al menos que no terminemos endiosando si alguien gana, si alguien consigue un título en este caso, y quizás no lo haya hecho con los recursos, desde los recursos apropiados a aplicar. Por ejemplo, si juegan dos equipos y un equipo llega una vez y convierte un gol, ese equipo es eficaz. Y el otro equipo llegó 10 veces al arco, no metió ningún gol, ganó en posesión de pelota,
y quién tiene más autoridad para hablar de éxito, o quién en un futuro puede pensar a qué equipo le puede llegar a ir mejor. Yo creo que al que mereció ganar ese partido, ¿sí? Entonces, no endiosemos desde los medios de comunicación también, desde catalogar como algo pragmático aquel que llegó una vez, que lo hizo por no buscar el error del rival, sino esperarlo, ¿sí? Y poder conseguir ese resultado. Bueno, como sabrán, todo esto lo llevó a cabo, lo dijo un gran referente en la materia, Marcelito Bielsa, el 30 de mayo del año 2013. Entonces siempre trabajemos desde nuestra honestidad intelectual, aplicando recursos nobles, en busca de mejores deportistas. Y bueno, un gran saludo a todos, gracias por el momento brindado. El tiempo no es oro, como dicen los capitalistas, sino el tiempo es vida, por eso vale aún más, y el tiempo de ustedes que, que posibilitaron que yo esté hablando en este momento, es gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando y que dejaron las preguntas, y muy agradecido por ello. Así que bueno, gracias Gracias. Fernandito, gracias ahí Mijail, y un agradecimiento general a todo el staff. A disposición como siempre.